Hermanos, buenos días. Acompáñenme a ver las respuestas que Dios tiene para este día a través del mensaje del púlpito. El título de hoy es Dios desea sanarnos del egoísmo. Lo encontramos en Deuteronomio 3, del 2 al 20, y en Números 32, del 1 al 23. Veamos los versículos clave. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Como introducción, veamos el primer punto. Dice, el egoísmo nunca trae algo bueno. Y eso es cierto. El egoísmo o la búsqueda del beneficio propio nunca traerá algo bueno ni para nosotros ni para las personas que nos rodean. Por ejemplo, cuando las autoridades se aprovechan de su posición para beneficiarse ellos mismos, ¿qué es lo que crea? Crea una herida profunda en las personas que ellos gobiernan. Así también, por ejemplo, una familia, cuando hay algún miembro que decide ir por su cuenta, de repente los hijos sin obedecer a los padres, siguiendo su egoísmo, ¿qué crea eso? Crea un malestar, crea muchos problemas en el hogar. En la iglesia también es así. Cuando hay egoísmo, se daña la fe de los creyentes en general. Vamos a ver a través de la historia bíblica de hoy que dos tribus de las 12 de Israel fueron movidos por su egoísmo. Y quizás no lo sabían, pero estaban dañando o a punto de dañar a todo el pueblo. Dice punto número 2, las tribus de Gad y Rubén pidieron algo bueno, pero basados en su egoísmo. Veamos un poco más sobre esto. No estaba mal que las tribus de Gad y de Rubén pidieran a Moisés la tierra que conquistaron del rey Sehón y de Og. Pues sabemos que esas tierras se describe aquí en la palabra que eran buenas para el ganado. Y estas dos tribus tenían mucho ganado, dice. Eso no estaba mal. Lo que estaba mal era que ellos pidieron a Moisés, al mismo tiempo, ya no ir a pelear junto con sus hermanos israelitas, ya no ir a pelear en Canaán. Estas dos tribus, ¿qué pasaba con ellos? Que solo habían velado por sus propios intereses, movidos por su egoísmo. Si estas dos tribus ya no iban a pelear, ¿qué iba a pasar? Que el resto de tribus se iba a desanimar mucho, porque pues sus hermanos ya no los iban a acompañar a la batalla. Y Moisés les describe que se iban a desanimar tanto que era muy posible que ya no quieran ir todos a pelear a Canaán. O sea, hasta ese punto podía causar la decisión egoísta de dos tribus de Israel. Veamos el tercer punto como para explicar un poco esto. Nuestras decisiones egoístas afectan la iglesia. Eso es muy cierto. El concepto de iglesia es nuevo para nosotros, pues nosotros hemos vivido mucho tiempo fuera de la iglesia, hemos vivido haciendo lo que hemos querido, independientes, claro, bajo un concepto incorrecto de lo que significa eso. Y llegar a la iglesia y saber que somos una comunidad, que debe haber unidad, amor, es un concepto nuevo para nosotros. Nosotros que tenemos una naturaleza pecaminosa, pronta a pelear, pronta a entender mal las cosas, ahora en la iglesia se nos demanda vivir en unidad y en amor. Por eso el concepto de iglesia es novedoso para nosotros. Nos cuesta creer, por ejemplo, que nuestras decisiones afectan a nuestros hermanos y nos cuesta aceptarlo. Podemos saberlo quizás. Sabemos de alguna manera que nuestras decisiones afectan a las personas que nos rodean, pero no lo tomamos en serio.
o lo tomamos como lo tomaron estas dos tribus, de Gad y de Rubén, que no les importó el resto. Y en vez de animarlos, yendo ellos a pelear, ellos deciden quedarse. Le piden bueno a Moisés eso, quedarse y ya no pelear junto con las tribus. Entonces, en vez de animarlos, estaban desanimándolos. En vez de contribuir a que el plan de Dios se cumpla en todo el pueblo, egoístamente, ellos bloquearon ese plan. Y al final todos iban a ser destruidos, si eso sucedía. Nosotros también a veces somos así, porque no contribuimos a que el plan de Dios se cumpla en la vida de todos, no solamente del grupo de repente que se nos ha designado, si es que somos líderes, sino de toda la iglesia, de las personas que trabajan con nosotros, de los nuevos creyentes, de todos en general. Nos cuesta entender que Dios ha puesto en primer lugar a la iglesia antes que nuestras vidas. A veces también, sin darnos cuenta, ¿qué pasa con nosotros? Que nuestras decisiones egoístas, por ejemplo, en la vida diaria, en las decisiones personales, no decidimos para beneficio del Evangelio, sino solo para una satisfacción personal. Y bíblicamente a Dios no le agrada eso. Y Dios nos advierte en su amor y misericordia para que ya no seamos así. A veces escogemos un trabajo o dedicamos tiempo a alguna actividad. A veces escogemos sentimentalmente una pareja o tenemos alguna actitud o decidimos vivir de cierta forma, pero basados en el egoísmo, solo para satisfacernos a nosotros mismos. ¿Qué va a pasar? Que vamos a desanimar al resto, porque eso se va a notar, eso se va a evidenciar, vamos a perder fuerza espiritual y al final la iglesia en general, los nuevos creyentes o los líderes se van a desanimar. Nuestras actitudes a veces hacen que el resto se desanime. Nuestra forma de vivir hace que el resto se desanime. Y esto de repente no lo hemos considerado en nuestra vida de fe. Lo sabemos en cierta manera, pero hoy la palabra nos habla de que debemos de considerarlo. Debemos de saber que toda acción basada en el egoísmo afectará al cuerpo de Cristo y el plan de Dios de traer sanidad. Ahora que estamos viendo entonces que pues decidir de esta forma basados en el egoísmo es algo que va a traer un impacto negativo en el cuerpo de Cristo y que Dios vela por todo el cuerpo de Cristo y pone en primer lugar a su iglesia antes que nosotros, entonces debemos de sanar. ¿Cómo podemos ser sanados del egoísmo? Y eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, no debemos de tomar decisiones basadas en nuestro propio beneficio. Veamos un poco sobre la historia bíblica. Las tribus de Gad y de Rubén no pidieron a Moisés algo malo, pues tenían mucho ganado y esa tierra era buena para el ganado. No estaba mal que hayan pedido eso. Lo que estaba mal era su motivación, pues pidieron quedarse y ya no pelear con sus hermanos, y esto iba a traer destrucción para todo el pueblo. Estaban repitiendo lo mismo que sus padres, desanimando al resto, quizás de una forma distinta, pero la esencia era la misma. Vamos a explicar un poco de esto. Ya no debemos tomar decisiones basadas en nuestros propios intereses. Eso es lo que debemos hacer para sanar del egoísmo. Ya dejar de ver solo nuestro beneficio personal. Y debemos de saber
que toda decisión que se basa buscando el beneficio propio siempre acabará mal. Es cierto que podemos pensar que no es así. El egoísmo nos puede dar un sentido de victoria o satisfacción personal, es cierto, pero será temporal. Al final seremos atrapados en problemas espirituales y fracasaremos con toda nuestra generación. Dios no está en contra de nuestra prosperidad en las diferentes áreas de la vida, pero nos advierte, porque nos ama, nos advierte que si nuestra motivación no está en el beneficio del cuerpo de Cristo, en animar al cuerpo de Cristo, en fortalecer al cuerpo de Cristo, terminaremos fracasando sin darnos cuenta. Es de hecho, toda decisión basada en el egoísmo, hermanos, nos atrapa, porque no hay Dios. Si no está Dios con nosotros, de nada sirve, vamos a fracasar. Estas dos tribus casi terminan fracasando, sin darse cuenta. Así podemos terminar nosotros también. Por eso no debemos de tomar decisiones basadas en nuestro propio beneficio, sino hay que ver el beneficio del cuerpo de Cristo. Y ese es el punto 2. Debemos tomar decisiones basadas en el beneficio de la iglesia. Veamos un poco la historia bíblica. Las tribus de Gad y de Rubén, aunque fueron atrapadas por Satanás, pudieron escapar y sanar de su egoísmo. ¿Qué pasó con ellos? Es que Moisés les expuso la verdad de Dios. Es que es así, hermanos, solamente ante la exposición de la palabra uno puede darse cuenta de su egoísmo. Moisés les puso la verdad de Dios reprendiéndolos, advirtiéndolos. Eso lo vemos en versículos posteriores. Pero ellos entienden y cambian de parecer. Vamos a explicar un poco esto. Es cierto que hemos caminado en nuestra vida de fe cegados por el egoísmo. Toda nuestra vida la hemos construido en el beneficio propio. No hemos velado por la iglesia. No nos ha importado que los hermanos crezcan en su fe, sean animados a través de nuestras decisiones. Hemos tomado nuestras decisiones muy independientemente, entendiendo ese término de manera incorrecta. En vez de fortalecer a los nuevos creyentes o a los líderes, nuestros actos los han desanimado. Nos cuesta creer que la iglesia está antes que nosotros. Eso es lo que nos cuesta comprender. Eso está en Filipenses 2, del 2 al 4. Nos cuesta comprender que la iglesia está antes que nosotros. Dios lo estableció así. Ese es el plan de Dios. Entonces vemos que el plan de Dios es primero sanarnos. Al mismo tiempo sanar a la iglesia. Le importa toda la iglesia a Dios. Y luego evangelizar. Hay un orden para ir al campo, hermanos. Vamos a continuar. Dios nos ha dado en su gracia y misericordia a su Espíritu Santo para quebrar esto. Nos ha dado el Evangelio para que en la autoridad del Cristo, de Jesús el Cristo, abandonemos este egoísmo que nos llevará a la destrucción. Y que desde hoy en adelante podamos tomar decisiones que fortalezcan y animen al cuerpo de Cristo. Él nos ha dado a Cristo para eso, para empezar de nuevo cada día. Y en donde todas nuestras decisiones puedan ahora fortalecer la iglesia. Como conclusión, examinemos nuestras vidas si las decisiones que ya hemos tomado se han basado en nuestra satisfacción personal o en el plan de Dios, que es la iglesia, el fortalecimiento de su iglesia. Que Dios nos permita reconocer
que hemos pecado y nos dé la gracia para que desde hoy en adelante todas las decisiones que tomemos, todas las acciones que tengamos, sean solo para el beneficio de la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para todos en general. Que Dios los bendiga.